El Dorado is coming. Look, the El Dorado is coming. I love this beat. I love this beat. Vamos a salir a Punto Alegre. Por aquí. Digo, porque llenos de los raíces a todo lo que da. Los días de tren. Aquí vienen por los días de tren. Sí, Para revisar este camino sí está bien. está bien. Y estos son los días de tren, pues esa está la piedrita. ¿No crees que la pusieron? Por aquí estaban las vías.
allá para acá vale madre, ¿no? Ya. Pues bueno. Se tiene que esperar a algún lado. Pero este camino no se ve que se transite por aquí. No, No se transita. no. No, pintarlo. Pues ojalá que no se le haya tallado tanto. Entonces, pues, y este. Si se talló. Sí, pues está más ancha. Está más ancha. Le hubieran cortado, ya que estaban haciendo hoyos y quién sabe qué tanto dijo. Pues aquí tiene todo eso, ¿verdad? Sí. No, pues lo hacen al drede, es que ellos lo toman como cotorreo, así que que están los carros todos tallados, que se vea la batalla. No, Chingazos de la batalla, ellos lo ven así, pero traen puros carros, mira, los viejitos. Vamos a ir a la presa. Es un camino por las vías del tren, aquí. No te puedes ir para ningún lado. no puede. Hay espacio para hacer comer. Es que te es el jeep de Jerquito. ¿Verdad? Esos no te pueden tanto las talladas, ¿eh? Estos tantos son. Mira, con la presa, mira. ¿Y se agarra bien fuerte el de este, ¿verdad? Con ese lámina. Es que como. Mi bandera no se arrancó ya. No. Muy bien. Me viene, pero se debería quitarla. Ahorita que te bajes. Separar. Vamos a Porto Alegre, al terreno de Alma. Ahora venimos por la rueda. Venimos por el lado contrario. Pero allá está Santa. Allá donde andábamos, mira. Aquí en Santa. Ya te venía la presa, mira, Pati. Y si hay pescado, ¿eh? Ir a pescar. Mira las vacas, mira. Aquí casi nunca se ven vacas, mira. Sí, no, nos vamos a pescar aquí. Aquí hay muy poquitos. Pero es que como a veces se seca completamente, pues se acaba el criadero. Se acaba el criadero. Pero cuando la presa estaba full, llega el agua casi hasta donde llega Alma. Sí, se va el agua así yéndose para atrás y para atrás y para atrás. Pues ahorita está bastante. No, sí tiene bastante. Y se platicaba que estaba seca ya, hijo. Pero llegó. Está seco. Bien, hijo. Es que ellos ahí están viviendo en la zona. Ellos no viven a esta casa. No, ni pasa por ahí. No, te digo que aquí no hay porque se acaba la cría de pescado. Tarda mucho en reponerse. Vamos a Porto Alegre.
están acá por donde andamos ahorita, pero un poquito más para adentro, en la hacienda, en el monte. Y luego se las traen hasta acá, por aquí, por este camino. Ya está Ahora bien. que se las traen. Sí, podemos hacerlo. Aquí son puras tierras de sembradío. Bueno, esto no, en este particular no, pero todos estos cerritos, todo eso, siembran maíz. Vine con unos amigos. El caballo no llega de oro hasta aquí. Y llegando de volada le cortamos un pinche de avena, estamos cortando avena. Cortamos un pinche manojote así. Estaba hacia el totote, la pinche como de 1,5 metros de alto, la avena muy bonita. Y Ahí se van a estar un ratito. ¿eh? Ahí se van a estar un ratito parados. Sí. No van a poder caminar. Y le cortaba a mi caballo el pinche manojote así, corté el grano y toda la avena. No te le trague y trague, digo, un panzón para acá. Este sí estaba bien alimentado. No, sí, claro. Y luego estaba cuando me iba otro pinche manojote así, que me amarraban un lazo. Se lo llevaron. Sí. Y acá tenemos alfalfa, güey. Y maíz y todo. Y pues se alimentar los animales. No, pues sí. Si no tenías, lo buscabas. Pero te estabas esperando ahí a ver si te llegaba algo. Tiene una carpintería, ¿no? De ahora trabaja con Luis. ¿Trabaja con Luis ahora? Sí, ya tiene rato. 2 años. Ya Antes no. trabajaba solo. Es que no siempre te caen este jale. No, es lo Entonces malo. necesitas algo más seguro. Los caballos viendo pasarnos aquí. ¿Ya viste? ¿La estás grabando? Sí, ¿verdad? ¿Qué hicieron? Van a vender terrenos. Van a vender terrenos. Y aquí está bien, porque quitan los encinos de aire. Aquí está más suave que allá en el le compró la prima. ¿Ya están los jales, papi? Ya nos íbamos a jugar ahí. ¿Qué es? Los jales, así también es el polvito del metal. ¿Eso blanco que está? Eso que se ve ahí. Cuando hace un aire, te va levantando. Están grandísimos. Y nos íbamos a jugar como si fueran arenas. ¿Sí? Y el metal. Es metal molido, es piedra molida. Con un chingo de químicos que hace daño a los güey. Y nosotros nos vamos a jugar ahí. Según yo, ahí estábamos jugando karatecas ahí. Estábamos chavillos, así como 7 años, 8. Y nos íbamos a jugar hasta acá. Es que te digo que con mi mamá, decía, nos vemos el sábado, nos vemos hasta las 10 de la noche. Y ibas temprano, ya no regresas. Sí, ya no venía. Me voy para acá porque no. Muchas de los videos. Ahorita sí me la adelantaron. Se me hace que lo vi ahí. ¿Eh? ¿Y se quedaron o qué? ¿Quién sabe?